en la mañana he hablado con el ingeniero y me indica que ya hay fecha para el examen, ¿no? Es para el 13 de octubre, si no me equivoco. Eh, la práctica ya lo acabo de subir al Classroom, ya está, pero falta completarlo, ¿no? Falta la parte de guías de onda. Entonces, en el transcurso de la semana lo voy a completar. Y no tienen que hacer todos los ejercicios, ¿no? Mínimamente hagan 10, que sería, cada ejercicio va a valer como 3 puntos, entonces mínimo 10. Ahora, si quieren hacer más, lo hacen y vamos a ir sumando los puntos que han perdido en su asistencia, ¿no? Porque algunos no han realizado bien los ejercicios, entonces no les he dado el 100% de la nota. Entonces, si quieren, pueden aumentar ustedes, pueden hacer más de 10 y lo voy a sumar a los ejercicios a su asistencia, ¿ya? Para que así puedan sacarse el 100%, ¿no? Y así tener un buen promedio. ¿Ya, chicos? Eh, mm, ¿Dónde está? Ok, entonces, hoy vamos a ver el último punto que nos falta, ¿no? Guías de onda para placas paralelas. Entonces, un momento. Mm, ok, entonces vamos a explicar un poco acerca de las fórmulas, ¿no? Que vamos a ver en este punto. Ok, ahí está. Bueno, acá tenemos, ¿no? Dos placas paralelas y entre esas placas va a haber un dieléctrico, ¿no? Que va a tener una permitividad, es sub R, ¿no? Va a tener esa permitividad el dieléctrico, ¿no? La permitividad. Ya saben, si no les dan, van a asumir que es uno, ¿no? Y mi supere, ya saben, siempre es uno, ¿no? Los dieléctricos tienen casi, la mayoría de los dieléctricos tienen una permeabilidad igual a uno, por eso no se lo toma mucho en cuenta, ¿sí? Y ahora, en este caso vamos a tener ya 3 modos de propagación, ya no 2, ¿no? En el anterior, al anterior punto, solo teníamos modo transversal eléctrico y transversal magnético, ¿no? Ahora aparece un nuevo modo de propagación que es el modo transversal eh, electromagnético, ¿no? El modo T, ya. Ahora, esta parte es un poco más corto porque ya no tenemos dos subíndices que varía simplemente uno. Ya vamos a tener un modo de propagación transversal eléctrico sub n, ¿no? Y n va a ir variando desde 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿no? Y vamos a tener también el modo transversal magnético. Recuerden que son los mismos, ¿no? Si el uno se propaga, el uno también se va a propagar. Ya, ahora el modo T siempre está presente, ¿ya? Siempre, para una frecuencia mayor a cero. El modo TEN siempre se propaga, ¿ya? Siempre se va a propagar. Entonces, siempre se propaga, ¿no? Después, ¿qué tenemos? La velocidad de propagación. Ustedes, esta fórmula también ya la conocen, ¿no? Velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿no? Esta es la frecuencia de operación, ¿sí? Es la frecuencia de operación. Después, también lo podemos calcular con esta fórmula, ¿no? La velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? Pero en este caso, generalmente les dicen aire, entonces en el vacío van a tomar que es igual al aire, ¿sí? Asumen. Entonces, esa velocidad de propagación va a ser la velocidad sobre la velocidad de la luz sobre la permeabilidad y la permitividad relativa, ¿no? Acá están también sus definiciones. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la frecuencia de corte, ¿ya? Esta frecuencia es la que nos va a indicar, esta frecuencia es la que nos va a indicar em, si se propaga o no, ¿no? Porque tenemos una condición de propagación, ¿no? La frecuencia de operación, esta frecuencia, debe ser mayor a la frecuencia de corte, ¿no? Y vamos a tener un índice sub n, ¿no? Eso nos va a indicar en qué modo se propaga.
¿sí? Acá la frecuencia de corte es bastante sencillo, ¿no? La frecuencia de corte sub n es igual a la velocidad de propagación por n sobre 2b, ¿no? También podríamos generalizarlo esto si tenemos nosotros la frecuencia de corte 1, va a ser la velocidad de propagación sobre 2b, ¿no? Por 1, ¿no? Pero ese 1 no cuenta. Entonces, miren, la frecuencia de corte 2 va a ser n veces, 2 veces, ¿no? Simplemente 2 veces la frecuencia de corte 1. La frecuencia de corte 2 va a ser 3 veces la frecuencia de corte 1, ¿no ve? Porque solo va a variar el n, ¿no? Esta n. Entonces también podemos calcularlo de esta manera, ¿sí? O con la fórmula directamente, pero van a ver que solo esto va a variar, entonces todo esto se mantiene constante, que sería la frecuencia de corte 1, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Otros parámetros, tenemos la velocidad de fase, ¿no? Tenemos la velocidad de fase. eh, que se la calcula con esta expresión, ¿no? Velocidad de fase en el modo n es igual a la velocidad de propagación sobre la raíz, ¿no? Esta raíz. Recuerden que las frecuencias de corte siempre deben ser menores a la frecuencia de operación, por eso esta raíz siempre va a salir positiva, ¿sí? Debe cumplir siempre la condición de propagación, ¿sí? Después, también podemos calcularlo con esta fórmula, ¿no? Con la velocidad angular dividida entre la constante de fase en el modo n, ¿no? También con esta manera, ¿no? En función a la longitud de onda de la guía, ¿no? Ahora, algo que se repite bastante en las fórmulas es este término, ¿no? Esta raíz. Tal vez a esa raíz la podemos llamar X y calcularla, ¿no? Para simplemente reemplazar, porque se repite bastante en las demás fórmulas, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Creo que eso sería todo con respecto a esta página. Sí, sí, eso sería todo. Pasamos a la siguiente página, ¿no? ¿Qué parámetros más podemos ver? La velocidad de grupo, ¿no? Que también ya lo hemos visto la anterior clase, ¿no? La velocidad de grupo es simplemente la velocidad de propagación por esa raíz, ¿no? Esa raíz les indiqué, ¿no? Que se repite bastante. También lo podemos calcular en función a la longitud de onda de la guía. Esta longitud de onda es la longitud de onda a la frecuencia de operación, ¿no? Esta longitud de onda, ¿sí? Después también vamos a poder calcular lo que es la longitud de onda de la guía. Miren, de igual manera se repite esta raíz, ¿no? Entonces también lo podemos calcular. Ah, y algo que también quería hacerles notar, estos que dicen sub n, ¿no? Son para los modos transversal eléctrico y transversal magnético n, ¿sí? Ahora, para el modo T, la longitud de onda de guía va a ser igual a la longitud de onda para la frecuencia F, ¿sí? Para la frecuencia de operación, ¿sí? Para el modo T. ¿Sí? La constante de fase de la guía también se la puede calcular de esta manera, ¿no? En función a la longitud de onda de la guía o en función a la velocidad de fase de la guía, ¿sí? Son fórmulas. Lo voy a subir y al Classroom y lo van a tener, ¿no? Para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Bueno, entonces vayámonos a los ejercicios. Ok. Ya. Vayamos por este. Dice, calcular los modos de propagación para dos placas conductoras separadas por 6 centímetros, dice, ¿no? Ah, algo que me faltaba aclarar también es en el formulario, ¿no? No está esa parte, la separación entre las placas, ¿no? Faltaba esa parte. Ah, bueno, acá está, ¿no? No lo he explicado. Esta separación entre las placas es B, ¿no? Es la longitud, ¿sí? Bueno, volvamos entonces. Ya. Calcular los modos de propagación de dos placas paralelas, dice conductoras separadas por 6 centímetros, ¿no?
de aire. Vamos a asumir que es el vacío, ¿no? Que se aproxima al vacío. Considerando una frecuencia de 8 GHz. Esta frecuencia que les dan es la frecuencia de operación, ¿sí? Tenemos que calcular los modos de propagación y también tenemos que calcular la longitud de onda de la guía para los modos de propagación, ¿no? Que hallemos. Luego, si entre las placas tenemos un material de permitividad relativa igual a 4, ¿no? ¿Cuál es la separación entre las placas para que se propaguen los modos de T1, transversal eléctrico 1 y transversal magnético 1, ¿no? Entonces, vamos a dibujarnos nuestra placa, que va a ser algo así, ¿no? No se puede dibujar, ya. Nos vamos a dibujar, ¿no? Vamos a tener así y así, ¿no? Lo vamos a agrandar y así. Sí, vamos a tener ahí dos placas paralelas y que tienen una separación de ¿cuánto nos dice? Una separación de 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros. Aparte, ¿qué más nos da? ¿Qué dato más nos da? Nos dice la frecuencia de operación, ¿no? La frecuencia es igual a 8 gigahertz, ¿sí? La frecuencia es igual a 8 gigahertz. Después, B también nos da, ¿no? B, bueno, lo voy a volver a anotar. B es igual a 6 centímetros, ¿sí? 6 centímetros. ¿Qué dato más nos da? Miren, hasta el inciso A no nos dice nada acerca de la permitividad del material. Bueno, nos dice, es el aire, ¿no? Para el aire, ¿cuánto es su permitividad relativa? ¿Cuánto es para el aire? La permitividad relativa es igual a 1, ¿sí, chicos? Es igual a 1. Entonces, vamos a calcular primero lo que son los modos de propagación. ¿Y cómo vamos a saber qué modos se propagan? Haciendo cumplir la condición de propagación, ¿no? ¿Cuál es la condición de propagación? Condición de propagación. Me dice que la frecuencia de operación debe ser mayor a la frecuencia de corte sub n, ¿no? Debe ser mayor. Sí, chicos, tiene que ser mayor. Entonces, voy a empezar calculando las frecuencias de corte y cuando ya supere a la frecuencia de operación, entonces ese modo ya no se va a propagar, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar calculando los modos de propagación, ¿sí? Sí, está. Entonces, voy a empezar. Yo sé que la frecuencia de corte sub n es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad de propagación por n, ¿no? Por n sobre 2 veces b. ¿Sí, chicos? Esa es la frecuencia de corte, ¿no? Ahora, en este caso, para este caso en específico, ¿cuánto va a ser nuestra velocidad de propagación, ¿no? Velocidad de propagación. Recuerden que la velocidad de propagación, voy a dividir esto. Así, marca con rojo. Ya, recuerden que la velocidad de propagación viene dada por esta fórmula, ¿no? La velocidad de propagación es C sobre la raíz de la permeabilidad relativa por la permitividad relativa, ¿no? Para este caso, ¿qué es lo que pasa? Esto se hace 1, ¿cierto? Esto se hace 1 también. Entonces, directamente tendría que la velocidad de propagación es igual a C, ¿cierto? Es igual a C. Bueno, entonces empiezo calculando las frecuencias de corte, ¿sí? Voy a calcular primero lo que es la frecuencia de corte 1. Entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser la velocidad de propagación que es C, ¿no? Vale 3 por 10 a la 8, ¿no? Metros segundo, ¿no? Por N, ¿no? N en este caso es 1, ¿sí? Es 1. Dividido sobre 2 veces B, ¿no? B hay que tener cuidado, está en centímetros, ¿no? Está en centímetros, entonces acá tiene que estar en metros, ¿no? Porque nuestra velocidad está en metros, ¿sí, chicos? Entonces eso sería por 0
3,06. ¿Y cuánto nos da la frecuencia de corte 1? ¿Cuánto le sale? Ya. Nos sale 2,5 gigahertz, ¿no? 2,5 gigahertz. ¿Sí? Eso es lo que va a dar. Y miren, ¿supera esta frecuencia a 8 gigahertz? No, ¿no? Entonces, en este modo sí se va a propagar. Y chicos, sí se propaga. En este modo sí se va a propagar, ¿sí? En el modo transversal eléctrico 1 y transversal magnético 1. Se va a propagar. Entonces, vamos por el siguiente. Para la frecuencia de corte 2. Igual, no sé que va a ser 3 por 10 a la 8 por 2, ¿no? Dividido entre 2 por B, ¿no? Que es 0,6, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Simplemente es el doble, ¿no? Es el doble, nos va a dar 5 gigahertz, ¿no? Y no supera la frecuencia de operación, ¿sí? No supera. Entonces, este modo también se propaga, también se va a propagar, ¿sí? También se va a propagar. Vamos con el siguiente, con la frecuencia de corte 3, ¿no? Tenemos acá 3 por 10 a la 8 por 3, ¿no? Dividido entre 2 por 0,06. Eso va a ser 2,5 por 3, va a ser simplemente 7,5, ¿no? 7,5 gigahertz, ¿sí? Gigahertz. Entonces, en este modo también se propaga, ¿no? Porque no supera, ¿sí? No supera. Pero si hacemos el cálculo para el siguiente modo, ya va a superar, ¿no? Lo que es nuestra condición de propagación. Ya miren que 2,5 por 4 nos va a salir 10 y va a superar a la frecuencia de operación, ¿sí? Entonces, ya no es necesario calcularlo, pero lo vamos a hacer ya para que quede bien claro. La frecuencia de operación, de corte, perdón, 4 va a ser igual a 3 por 10 a la 8 por 4, ¿no? Sobre 2 por 0,06, ¿sí? Y eso es igual a 10 gigahertz, ¿no? Y esto sí, ya no se propaga, sí, chicos, no se propaga. ¿Por qué? Porque supera, ¿no? A la frecuencia de operación, que es 8 gigahertz, ya no se propagan. Entonces, en este modo, no se va a propagar, ¿sí? No se va a propagar. Entonces, ¿qué modos se van a propagar? Se van a propagar, se propagan, acá vamos a poner, se propagan los modos que primero se propaga el transversal eléctrico, ¿no? Transversal eléctrico 1. También el transversal eh, eléctrico 2, ¿no? También el transversal eléctrico 3, ¿no? Acá nos indica 1, 2 y 3 se propagan, ¿no? Y se repite lo mismo. Los modos van agarrados de la mano con el transversal magnético 1, transversal magnético 2 y transversal magnético 3, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos 6 modos, ¿no? Pero recuerden, chicos, que el modo TEM siempre se propaga, ¿no? Siempre se propaga, ¿sí? Y tendríamos el último modo, ¿no? El modo TEM, ¿sí? Siempre se va a propagar este modo, ¿sí? Para una frecuencia mayor a 0, ¿sí? Siempre se va a propagar. Entonces, miren, chicos, esto es el transversal eléctrico 1 con el transversal magnético 1 van agarrados de la mano, ¿no? Para ambos, esta es su frecuencia de corte. Este igual, para ambos, esta es su frecuencia de corte 2, para este igual su frecuencia de corte 3, ¿sí? Estos van agarrados de la mano, sí van juntos. Ahora, para que lo entiendan mejor, vamos a hacer su gráfica, ¿no? De modos de propagación versus frecuencias, ¿sí? Entonces, acá.
Acá tenemos lo que van a ser los modos de propagación y acá vamos a tener lo que es la frecuencia. Más arriba, sí, ahí. Acá vamos a tener los modos y acá la frecuencia, ¿sí? La frecuencia. Entonces, recuerden chicos que el modo TEM siempre está presente, ¿sí? El modo TEM. Lo vamos a poner acá. El modo TEM siempre va a estar presente, ¿sí? En la propagación, desde la frecuencia igual a cero. Siempre está presente, ¿sí? El modo TEM. Siempre está presente. Este va a ser mi modo TEM. ¿Sí? En todo el rango de la frecuencia se va a propagar. Después, ¿qué tengo? Yo tengo lo que es acá mi frecuencia de corte 1, ¿no? Mi frecuencia de corte 1. Luego tengo lo que es mi frecuencia de corte 2 y mi frecuencia de corte 3. Y por último, yo tendría lo que es mi frecuencia de operación, ¿no? Que estaría acá más o menos, mi frecuencia de operación, ¿sí? Esa es la frecuencia de operación. Ya, entonces, las frecuencias que están más arriba o que sean superiores a la frecuencia de operación, ya no se van a propagar, ¿sí? Ya no se propagan, ¿sí? Entonces, acá voy a poner, así van a ser sus gráficas. Ahí. Esto, ahí. Y por último tendríamos la frecuencia de corte 3, ¿no? Y esto con verde lo vamos a hacer acá, ¿no? Este marca un límite donde ya no se puede propagar más, ¿sí? Ya no se va a propagar más en esta frecuencia de operación, ¿sí? Entonces acá, se va a propagar desde la frecuencia de corte 1 hasta frecuencias superiores, ¿no? Más superiores. De esto, de igual manera, desde la frecuencia de corte 2 hasta frecuencias superiores, ¿no? Y para la frecuencia de corte 3, igual, ¿no? Y recuerden que estos son, ya, la frecuencia de corte 1, desde acá se propaga el modo transversal eléctrico 1 y también el transversal magnético 1, ¿no? Acá se propaga el transversal eléctrico 2 a partir de la frecuencia de corte 2, ¿no? Se propaga. Y también el transversal magnético 2. Acá se va a propagar el transversal eléctrico 3 y el transversal magnético 3, ¿no? Entonces, desde la frecuencia de corte 1 hasta la frecuencia de operación, que ya está definido, se va a propagar estos dos modos, ¿no? Y desde la frecuencia de corte 2 se propaga este modo también, ¿no? El transversal eléctrico 2 y también el transversal magnético 2. Y de igual manera para el modo 3, ¿no? Entonces, estos serían los modos de propagación que vamos a tener en nuestra guía de onda de placas paralelas, ¿sí? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda tal vez acá? Está claro, ¿no? Bueno, ok, entonces ya hemos calculado los modos de propagación, ¿no? Estos son los 7 modos que se van a propagar, ¿no? Esto lo voy a poner eh, más arriba, ¿no? Y también se va a propagar el modo TEM. Esto nos faltaría, el que siempre se propaga. Entonces, ¿cuántos modos se propagan? Se propagan 7
modos, ¿ya? Después, ¿qué nos pide? Nos dice el inciso A, las longitudes de onda de la guía para los modos de propagación. Entonces, tenemos que calcular las longitudes de onda para estos 7 modos, ¿sí? Recuerden que estos van agarrados de la mano, ¿no? Entonces van a tener una longitud de onda de la guía 1, ¿no? Este también, este igual va de la mano, ¿no? Entonces van a tener simplemente 3 longitudes de onda que tenemos que calcular, ¿no? Y también para el modo T, recuerden que tiene su longitud de onda de guía, ¿sí? Entonces, eso. Vamos a empezar a calcular para todos los modos de propagación, ¿no? Que son 7 en total. Y entonces vamos a, para calcular la longitud de onda de la guía, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Yo sé que longitud de la guía, longitud de onda de la guía sub n, ¿no? Para saber en qué modo. Es igual a la velocidad de propagación sobre la raíz de la frecuencia de operación al cuadrado menos la frecuencia de corte, sub n, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Yo ya tengo estas frecuencias de corte, ¿no? Para los 3 modos de propagación que he hallado. Entonces, simplemente me queda calcular. Entonces, acá lo voy a hacer, la longitud de onda de la guía para el caso 1 va a ser acá. Para este primer cálculo lo voy a volver a escribir, ¿sí? Pero para el siguiente ya no. Acá va a ser la frecuencia de corte 1, ¿no? N vale 1, recuerden. Entonces, simplemente reemplazo, yo sé que la velocidad de propagación es igual a 3 por 10 a la 8, ¿no? Metros segundo. Sobre la raíz de la frecuencia de operación. La frecuencia de operación nos da el ejercicio también, es de 8 gigahertz, ¿no? Es de 8 gigahertz. Entonces lo voy a reemplazar. Va a ser 8 por 10 a la 9, ¿no? Y esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Menos la frecuencia de corte 1. La frecuencia de corte 1 es 2.5 gigahertz, ¿sí? 2.5 gigahertz. Entonces simplemente los reemplazo, ¿sí? 2.5 gigahertz al cuadrado, ¿no? Bueno, sus unidades ya no lo voy a anotar. Lo voy a anotar simplemente como exponencial, ¿sí? 2 por 10 a la 9 al cuadrado, ¿no? Todo esto en raíz. Entonces, realizando el cálculo, ¿cuánto me va a salir la longitud de onda de la guía para el modo transversal eléctrico 1 y transversal magnético 1? ¿Cuánto me va a salir? Me va a salir, Si sale 0.0395. ya, va a salir en metros, ¿no? Va a salir 0.0395, ¿no? Esto va a estar Sí, en metros. Todo lo vamos a poner en, en centímetros, ¿ya? 3.95 centímetros, ¿no? En centímetros. Y ese sería el primer cálculo, ¿no? Nuestra longitud de onda de la guía para el modo, ¿para qué modos va a ser esto? Esto va a ser para el modo transversal eléctrico 1 y para el modo transversal magnético 1, ¿sí? Esta longitud de onda de guía es para esos dos modos, ¿sí, chicos? Ahora, entonces calculemos para el caso 2, ¿sí? La longitud de onda de la guía, 2, ¿no? 2. De igual manera, reemplazo los datos. La velocidad de propagación es 3 por 10 a la 8, ¿no? Sobre la frecuencia de operación que es 8 gigahertz, ¿no? Al cuadrado menos la frecuencia que simplemente es el doble, ¿no? 5 por 10 a la 9 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso en centímetros? O dictame en metros y luego lo... 4.8 centímetros. 4.80. Entonces, va a salir entonces 0,048, ¿no? Sí, Metros.
Entonces la longitud de onda de la guía 2 va a ser 4.80 centímetros, ¿no? Eso sería para los siguientes modos. Para el transversal eléctrico 2 y transversal magnético 2, ¿sí? Entonces, simplemente nos falta un último cálculo, ¿no? La longitud de onda de la guía para el caso 3, que simplemente es 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 8 por 10 a la 9 al cuadrado menos 7.5, ¿no? 7.5 por 10 a la 9 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto sale eso? Sale 10.8 centímetros. Ok, 10.8 centímetros, ¿no? Centímetros. Acá seguramente va a salir 0.108, ¿no? Para que no haya ningún error. Entonces, este es para el modo transversal eléctrico 3 y para el transversal magnético 3. ¿Qué nos faltan? Nos falta para el modo TEM, ¿no? Para el modo TEM. Sí, esto lo vamos a borrar para que esté a la misma lectura. Acá. Ya. Para el modo TEM, ¿no? Para el modo TEM, ¿cómo vamos a calcularlo? ¿Sí? Para el modo TEM. Acá lo voy a poner para el modo TEM. Recuerden que para el modo TEM, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos decía, no? Que la longitud de onda de la guía es igual a la longitud de onda a la frecuencia de operación, ¿no? Entonces yo tengo esta fórmula también. Yo sé que la velocidad de operación es la frecuencia por la longitud de onda, ¿no? Entonces de ahí despejo yo la longitud de onda. Va a ser igual a la velocidad de propagación sobre la frecuencia, ¿no? Y esto es 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia, que es la frecuencia de operación es 8 por 10 a la 9, ¿no? Entonces mi longitud de onda, ¿cuánto me sale? 3.75 centímetros. Ok. Entonces la longitud de onda nos va a salir igual a, acá arriba lo vamos a hacer esto porque si no nos va a alcanzar para el otro inciso. Ok, de acá vamos a tener que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia, ¿no? Esto era 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia 8 por 10 a la 9. ¿Cuánto sale eso? 3.75 centímetros. 3.75 centímetros, ¿no? Eso sería. Entonces, con eso ya hemos calculado todas las longitudes de onda de la guía, ¿no? Para los modos que hemos hallado que se propagan, ¿no? Entonces ya tenemos, este es para el modo TEM y estos son para los modos transversal eléctricos y transversal magnético. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Eso era el inciso A, ¿no? La longitud de onda de la guía para los modos de propagación, ¿sí? Para el inciso B, ¿qué nos pide? Nos pide, dice, si entre las placas tenemos un material con permitividad relativa igual a 4, entonces esta permitividad va a cambiar, ¿no? Entonces va a variar también lo que son nuestros cálculos, dice, ¿no? ¿Cuál es la separación entre las placas? Tenemos que calcular entonces esta separación B para que se propaguen solamente los modos TEM, transversal eléctrico 1 y transversal magnético 1. Sí, entonces me voy a volver a dibujar. Acá lo vamos a poner inciso B, para el inciso B. Me voy a volver a dibujar lo que es mis placas paralelas. Acá voy a tener mi placa paralela. Acá voy a tener eso de igual manera. Si no, tengo dos placas paralelas. Y ahora, en este caso, la permitividad relativa es 4, ¿no? La permitividad relativa es 4. Entonces va a variar, ¿no? Ya no va a ser
lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la permitividad varía? La velocidad de propagación cambia también, ¿no? Va a cambiar. Si entre las placas tenemos una, entonces la velocidad de propagación va a cambiar, ¿sí? Vamos a calcular. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular eso. Yo sé que C sobre la permitividad relativa por la permeabilidad relativa, ¿no? Esto recuerden que siempre es 1, ¿no? Tal vez lo podemos obviar de la fórmula y simplemente decir que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz sobre la raíz de la permitividad relativa. Tal vez podemos hacer esa expresión, ¿sí? Pero esta es la expresión completa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pide calcular el ejercicio? Nos pide calcular esta separación, ¿no? Esta separación B, ¿sí? Tenemos que hallar nosotros B, ¿sí? B tenemos que hallar. Entonces, la velocidad de propagación simplemente va a ser C sobre la raíz de la permitividad relativa, ¿no? Que es 4, ¿no? Que es 4. Ya. Y nos pide calcular este rango, ¿no? De B. ¿Para qué valores de B se va a propagar? Los modos, ¿qué modos nos decía? Los modos de transversal eléctrico 1 y transversal magnético 2. Entonces deben propagar esos 3 modos, ¿no? Entonces lo vamos a graficar o podemos aprovechar esta gráfica. No, haremos otra gráfica para que vamos a graficar otra vuelta a nuestra tabla de propagación, ¿sí? Acá vamos a nuestra gráfica de modos de propagación versus frecuencia, ¿sí? Acá vamos a tener nosotros lo que son los modos. Y acá vamos a tener la frecuencia, ¿no? Y recuerden, les había dicho que el modo TEM siempre está presente, ¿no? El modo TEM. El modo TEM. Este siempre va a estar presente, ¿no? En todos los modos de propagación. Después tenemos lo que es en la frecuencia de corte 1, ¿no? En la frecuencia de corte 1. Acá va a estar la frecuencia de corte 1. Acá va a estar la frecuencia de corte 2. Y acá va a estar la frecuencia de corte 3, ¿no? Y así podemos tener más, ¿no? Ya. Acá tendríamos así. Acá de igual manera tendríamos esto. Y acá tendríamos esto. Sí, y ahora el ejercicio, ¿qué nos pide? Nos pide que calculemos simplemente para el modo TEM, también para el modo transversal eléctrico 1 y transversal magnético 1, ¿no? Para eso nos pide. Acá vamos a tener lo que va a ser nuestro transversal eléctrico 2. Este ya no debe propagarse. Y transversal magnético 2. Esto ya no tiene que propagarse, ¿sí? Entonces, la frecuencia de operación, perdón, acá nos faltan las frecuencias de corte, ¿no? Acá vamos a tener la frecuencia de corte 1, la frecuencia de corte 2 y acá la frecuencia de corte 3. Nos indica que solo debe propagarse hasta este modo, ¿no? Desde el transversal eléctrico 1 y también el transversal eléctrico y magnético 1. Solo esos 3 modos deben propagarse. Entonces, nuestra frecuencia de operación, ¿dónde debe estar? Nuestra frecuencia de operación tiene que ser mayor a la frecuencia de corte 1 y menor a la frecuencia de corte 2, ¿sí? Entonces, la frecuencia de operación tiene que estar obligatoriamente acá en este rango, ¿no? En este rango, ¿sí? Tiene que estar ahí, en cualquier punto, ¿no? Acá o acá, ¿sí? Tiene que estar entre la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2, ¿ya? Entonces, eso vamos a poner. Yo digo que la frecuencia debe ser mayor a la frecuencia de corte 1 y también debe ser menor a la frecuencia de corte 2, ¿sí?
Eso es lo que debe suceder, ¿ya? Para que solo se propagan estos tres modos, porque si llego a la frecuencia 2, frecuencia de corte 2, ya se va a propagar este modo, ¿no? Estos modos más, entonces tiene que ser inferior, ¿no? Ahora, si es inferior a la frecuencia de corte 1, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente se va a propagar el modo TEM y ya no estos dos modos. Entonces tiene que estar en este rango, ¿no? La frecuencia de operación. Acá arriba lo vamos a poner frecuencia de operación. Tiene que estar ahí, en ese rango. ¿Sí, chicos? En ese rango. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? No nos pide que calculemos esta frecuencia de operación porque ya la tenemos, ¿no? La frecuencia de operación ya la tenemos. ¿Qué tenemos que calcular? Debemos calcular lo que es B, ¿no? B. B hace variar mucho con las frecuencias de corte, ¿no? Porque depende de B. Entonces, ¿qué fórmula más tengo yo? Esto lo vamos a muy cerca hasta esto. Acá lo vamos a poner. Acá, más abajito. La velocidad de propagación es C sobre la raíz de E sub R por mu sub R, ¿no? Eso. Y esto es igual a 1. Ya. Entonces, ¿qué fórmula más tengo de las frecuencias de corte? Yo ya tengo sus fórmulas, ¿no? Yo sé que las frecuencias de corte sub n es igual a que a la velocidad de propagación por n sobre 2 veces b, ¿cierto, chicos? Eso tengo. Entonces voy a reemplazar acá. Voy a reemplazar, ¿sí? Reemplazo. La frecuencia de corte 1 va a ser la velocidad de propagación por 1, ¿no? Sobre 2 veces b. Menor igual al menor, ¿no? A la frecuencia de operación. Y acá voy a tener la velocidad de propagación por 2 sobre 2 veces b, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para hallar el rango en el de B, las medidas de B, ¿no? Para que se propaguen simplemente estos tres modos. Voy a hacer que la variable B esté en el centro y así voy a aparecer con su rango, ¿no? Entre qué rango debe variar el parámetro B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a multiplicar a toda la expresión por B y voy a dividir entre la frecuencia, ¿sí? Entonces, si hago eso, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar velocidad sobre 2 veces la frecuencia y acá simplemente B y acá me va a quedar, este 2 se va a ir, B sobre eh, la frecuencia, ¿no? Sobre la frecuencia, ¿sí? Entonces ya tengo, ¿no? Mi rango, ¿sí? Va a ser simplemente esto, ¿no? Velocidad sobre 2 veces la frecuencia, ¿no? Y acá va a ser velocidad sobre la frecuencia, ¿sí? Entonces, en la siguiente página lo haremos. Acá que tenía así, ¿no? B, y ¿qué tenía? Velocidad sobre 2F, ¿no? Velocidad sobre 2F. Y acá era velocidad sobre F simplemente, ¿sí? Entonces, reemplazo los datos, porque yo ya tengo todos estos datos, ¿cierto, chicos? Yo ya tengo. Entonces, acá lo vamos a anotar. Yo sé que esta velocidad también lo pondré directamente. Esta velocidad es C 2F sobre la raíz de la permitividad relativa. ¿Sí, chicos? B menor igual a KC sobre la frecuencia sobre la raíz de la permitividad relativa. No, ahora sí voy a reemplazar los datos. C es 3 por 10 a la 8 sobre 2 por la frecuencia. ¿La frecuencia cuánto era? Nos daba, ¿no? El ejercicio. La frecuencia de operación. Acá está, la frecuencia de operación es 8 GHz. Eso no va a variar, ¿sí? La frecuencia de operación es 8 GHz por la raíz de la permitividad relativa que es 4, ¿no? Menor a B, menor acá, lo mismo, ¿no? 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia, que es 8 por 10 a la 9 por la raíz de 4, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos va a dar acá? Sería 380, 4, 3,
Esto nos da 9, nos da 9.375 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Va a estar en metros. B. Acá nos va a salir simplemente el doble, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces, por 2, que sería 0,01875 metros, ¿no? Entonces, son valores muy pequeños, ¿no? No voy a entregar esta respuesta, lo voy a poner en centímetros, ¿sí? En centímetros. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 0,9, ¿no? 0,9375. ¿Qué centímetros, no? Centímetros. Y eso debe ser mayor a B y menor está en centímetros, va a ser 1.875 centímetros, ¿no? Entonces, en este rango debe variar B para que se propaguen en estos tres modos, ¿no? El modo transversal electromagnético y el modo transversal eléctrico 1 y el transversal magnético 1, ¿no? Entonces, ahí debe variar B, ¿sí? Debe variar en este rango. Entonces, esa sería la respuesta para el inciso C, ¿no? Para el inciso B, perdón, para el inciso B, que nos pedía, ¿no? Nos pedía cuál es la separación entre las placas para que se propaguen esos modos, ¿no? No es un dato exacto, va a variar, ¿no? Va a variar. En este rango se van a propagar esos tres modos, ¿sí? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda tal vez acá? Ok, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Dice, a una guía de placas paralelas llenas de aire, dice, ¿no? Se aplica una señal de 10 gigahertz. Y calcular la separación de las placas para que se propaguen dos modos T, ¿no? Se deben propagar dos modos T, o sea, el transversal eléctrico 1 y el transversal magnético, perdón, transversal eléctrico 2, ¿no? Y por ende se propagan los transversales magnéticos y también el transversal electromagnético, ¿sí? Entonces vamos a empezar dibujando nuestras placas paralelas. Ok, vamos a empezar a dibujar, ¿no? Acá vamos a tener eh, nuestra placa, ¿no? Lo vamos a hacer con esto para que esté más bonito. Nuestra placa paralela, ¿no? Y acá va a estar la otra placa. Y de igual manera va a estar acá, ¿no? Esto. Lo vamos a juntar un poco más. Eso tendría que estar ahí. Ahí va a ser. Y este igual, ¿no? Ahí vamos a tener nuestras dos placas paralelas. Y en el medio, ¿qué va a haber? Va a haber aire, ¿no? Aire nos dice. En el medio tenemos lo que es aire, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la permitividad relativa es igual a 1, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hallar. Luego, ¿qué más, qué dato nos da? Nos da la frecuencia de operación que es 10 gigahertz, ¿no? La frecuencia que es igual a 10 gigahertz. Después, ¿qué nos dice? Tenemos que hallar, calcular la separación de las placas para que se propaguen dos modos T. Entonces, tenemos que calcular ¿qué? Tenemos que calcular B, ¿no? Tenemos que calcular B.
Eso es lo que nos pide allá. Para que se propaguen dos modos de, entonces deben propagar estos modos, ¿no? Tiene que propagar el transversal eléctrico 1 y también el transversal eléctrico 2, ¿cierto? Esos dos modos deben propagarse y tenemos que hallar el rango de variación de B, ¿no? Porque va a ser un rango, no va a ser un punto en específico, ¿sí? Entonces, para eso nos hacemos nuestra gráfica, ¿sí? Como lo veníamos haciendo. Vamos a hacernos una gráfica. Acá lo voy a... algo también que no deben olvidar después de hacer eso es la velocidad de propagación, ¿no? Yo sé que la velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz sobre la permitividad relativa por la permeabilidad relativa. En este caso, ambos son uno, ¿no? Ambos son uno. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que la velocidad de propagación va a ser igual a C, ¿sí? Va a ser igual a C. Sí, eso siempre lo van a definir porque casi todos los parámetros están en función a la velocidad de propagación, ¿sí? Van a tener mucho cuidado. Entonces, voy a hacer mi gráfica de modos de propagación versus frecuencias, ¿sí? Voy a hacer mi gráfica. Entonces, así, más grande lo vamos a hacer. Ahí. Ahí. Entonces, recuerden que el modo TEM siempre está presente, el modo TEM. Este va a ser nuestro modo TEM. Luego tenemos lo que es el modo para la frecuencia de corte 1, ¿no? Que es el transversal eléctrico 1 y también el transversal magnético 2. Perdón, transversal magnético 1. Después vamos a tener para la frecuencia de corte 2 también, ¿no? Después tenemos para la frecuencia de corte 3. ¿Sí? Y acá esto se propagaría hasta el infinito, ¿no? Esto de igual manera. ¿Sí? Esto de igual manera. ¿Sí? Ahora sí voy a poner los modos de propagación. Acá tenemos el que está con celestito, va a ser nuestro modo TEM. ¿Sí? Acá tenemos el transversal magnético 1 y transversal eléctrico 1. Acá tenemos transversal eléctrico 2. Perdón, era al revés, ¿no? Transversal magnético 2, transversal eléctrico 2. Y acá tenemos lo que es el transversal eléctrico 3 y transversal magnético 3. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Deben propagarse estos dos modos. No tiene que propagarse el transversal eléctrico 1 y también el transversal eléctrico 2. ¿Sí? Tienen que propagarse esos modos, ¿no? Acá tenemos la frecuencia de corte 1, la frecuencia de corte 2 y la frecuencia de corte 3, ¿sí? Tenemos esas tres frecuencias. Miren, para que se propague este modo y este modo, la frecuencia de operación tiene que estar entre la frecuencia de corte 2 y la frecuencia de corte 3, ¿no? Porque si la frecuencia de operación estuviera acá, simplemente se va a propagar este modo y ya no este, ¿no? Entonces tiene que estar sí o sí en este rango, ¿sí? Entonces ahí debe estar lo que es mi frecuencia de operación, ¿sí? Debe estar ahí, en ese rango. Ahí tiene que estar mi frecuencia de operación. ¿Sí, chicos? Ahí tiene que estar. Acá tiene que estar la frecuencia de operación. En este rango, ¿no? Gráficamente se puede ver, ¿no? Porque si lo ponemos acá la frecuencia, este modo ya no se va a propagar porque se propaga a partir de la frecuencia de corte 2, ¿no? A partir de ahí se propaga. ¿Sí? Entonces tiene que estar entre este rango. Entonces, eso voy a poner. Yo digo, como en el anterior ejercicio, ¿no? Que mi frecuencia de operación debe estar entre la frecuencia de corte 2 y la frecuencia de corte 1, de corte 3, ¿no? La frecuencia de corte 3. Entonces, debe estar en ese rango, ¿no? Mi frecuencia de operación. Ok, en ese rango tiene que estar, ¿no? Y para calcular eso, yo ya sé también la fórmula de frecuencia de corte, ¿no?
Yo sé que mi frecuencia de corte sub n es igual a que la velocidad de propagación por n dividido entre 2 veces b, ¿no? Entonces simplemente reemplazo en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación, en esa desigualdad, en esa ecuación, ¿no? Ya. Entonces reemplazo. Voy a poner acá para la frecuencia de corte 2, velocidad de propagación por 2 sobre 2 veces b, menor a la frecuencia, menor a la velocidad por n, que es en este caso es 3 sobre 2b, ¿cierto, chicos? Sí. Entonces, como en el anterior ejercicio, para hacer aparecer acá la b, yo le multiplico ¿por cuánto voy a multiplicar? Voy a multiplicar eh, por b sobre la frecuencia. Por eso voy a multiplicar, ¿no? Entonces, cuando les pidan rango, háganse su gráfica, ¿sí? Para ver entre qué rango tiene que estar, ¿sí? Entre qué rango de frecuencias debe estar la frecuencia de operación. Y luego lo multiplican y ya pueden hallar el rango de B, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener B sobre la frecuencia, ¿no? B sobre, estos dos se van a anular. Y simplemente me va a quedar velocidad de propagación sobre la frecuencia, ¿no? Eso debe ser menor o igual a B, menor a 3 medios de B sobre la frecuencia, ¿sí? Eso. Sí, entonces es simple. ¿Qué me queda hacer? Reemplazar los datos, ¿no? Entonces acá yo tengo que es 3 por 10 a la 8 sobre la frecuencia. O directo para que nos salga en centímetros, ¿no? Podemos hacer también directo en centímetros, hacer que la respuesta nos salga en centímetros. Simplemente esto a la 10, ¿no? A la 10, ¿sí? A la 10. A la 10 sobre la frecuencia de operación, que es 10 gigahertz, ¿no? Va a ser 10 por 10 a la 9, ¿no? Menor a B, menor a 3 medios igual 3 por 10 a la 10. La respuesta nos va a dar en centímetros, ¿sí? Porque ya al elevarlo a la 10 ya está en centímetros, ¿no? Y la frecuencia de operación es 10 por 10 a la 9, ¿no? A la 9. Entonces, acá, ¿cuánto nos va a salir? Acá está fácil, ¿no? Se eliminan, justo se eliminan. Acá va a salir simplemente 3 a 3b y acá nos va a salir el 4.5, ¿no? Esto está en centímetros, ¿no? 3 centímetros de 4.5 centímetros, ¿sí? Eso, en ese rango tiene que estar para que se propaguen todos los modos transversal eléctrico 1 y transversal eléctrico 2, ¿no? Hagan estos dos modos, ¿ya, chicos? ¿Sí? ¿Está claro o alguien tal vez tiene alguna duda? No tienen dudas, ¿no? Entonces, pasaremos al siguiente ejercicio. Dice, calcular la velocidad de fase entre las placas y la velocidad de grupo de todos los modos que se puedan propagar a una frecuencia de operación de 12 gigahertz. Ya, si la separación entre las placas es de 4 centímetros y el dieléctrico entre las placas es teflón, ¿no? Es teflón. Ya, entonces vamos a dibujarnos ya, nuestras placas paralelas, ¿no? Nuestras placas paralelas. Mm, listo.
Nos dibujamos, ¿no? Siempre se van a dibujar sus plaquitas. Acá voy a tener otra placa. Acá tendría otra placa. Acá tendría también mi plaquita. Así, ¿no? Nos vamos a dibujar nuestras dos placas paralelas. Y nos dice que el dieléctrico en su interior es teflón, ¿no? Entonces, de tablas, yo obtengo la permitividad relativa del teflón, ¿no? Acá vamos a tener teflón, ¿no? Acá, teflón, teflón, ¿sí? ¿Cuánto es la permitividad relativa del teflón? Eso está en sus tablas, ¿ya? Está en las tablas de la primera clase, si no me equivoco. Eh, Está, ¿ya? Revísenlo en el Classroom, ahí debe estar la permitividad relativa del teflón, ¿sí? Es 2.1. La permitividad relativa del teflón es 2.1, ¿sí? Ya. Después, ¿qué más tenemos? Nos da la separación entre las placas, ¿no? Nos dice que es 4 centímetros, ¿no? Esto que es B, nos dice que es igual a 4 centímetros. Después, ¿qué más tenemos? Y el dieléctrico en su interior es teflón. La frecuencia de operación es 12 gigahertz, ¿no? La frecuencia de operación es 12 gigahertz, ¿sí? Después, ¿qué más? ¿Qué nos pide? Calcular las velocidades de fase. Tenemos que calcular lo que son las velocidades de fase, ¿no? En no sé cuántas vaya a haber. ¿Qué más tengo que calcular? Tengo que calcular las velocidades de grupo. Tampoco sé cuántas va a haber, ¿no? Las velocidades de grupo. Tampoco sé cuántas habrá, ¿no? Porque va a variar dependiendo cuántos modos se propaguen. ¿Qué más nos pide? Solo eso, ¿no? Solo eso. Entonces, siempre comenzamos analizando, viendo qué modos se van a propagar y cómo yo sé qué modos se propagan, calculando la frecuencia de corte, ¿no? Haciendo cumplir la condición de propagación. ¿Qué me dice la condición de propagación? Que la frecuencia debe ser mayor, la frecuencia de operación debe ser mayor a mi frecuencia de corte, ¿sí? Mi frecuencia de corte N, ¿no? Voy a tener varias frecuencias de corte. Siempre debe ser mayor. Esta es la condición de propagación, no deben olvidarla. Sí, después lo vamos a dividir. ¿Qué más? Ah, esto, ¿no? Al ser teflón, la velocidad de propagación va a variar, ¿no? La velocidad de propagación. Como es teflón, yo sé que la velocidad de propagación es igual a C sobre la raíz de la permitividad relativa por la permeabilidad relativa, ¿sí? Esto es 1, esto es 1, ¿sí? Esto es 1. Entonces, ¿cuánto va a ser mi velocidad? Mi velocidad de propagación va a ser C sobre la raíz de la permitividad relativa, ¿sí? Va a variar la velocidad de propagación. No deben olvidar. Esto lo vamos a poner acá arriba para que no se vea tan lleno. Acá lo pondremos con morado, ¿no? Esta condición siempre debe cumplir, que la frecuencia de operación debe ser mayor a la frecuencia de corte. Sí, esa es la condición de propagación. Sí, esa tiene que cumplirse siempre. Entonces, vamos a empezar calculando lo que son nuestras frecuencias de corte. Sí, acá es muy fácil ver hasta qué punto se propaga, ¿no? Porque va a ir de manera creciente, ¿no? Siempre va a ir aumentando la frecuencia de corte, ¿no? En la anterior clase sí era un poco complicado porque dependía de dos parámetros, de M
y n, ¿no? En este caso no, es más sencillo. Entonces, yo sé que la frecuencia de corte es igual a la velocidad de propagación por n sobre 2 veces b, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es. Ya. Entonces, acá. Vamos a calcular primero la frecuencia de corte 1, que va a ser la velocidad de propagación, que es 3 por 10 a la 8 metros segundo, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre la permitividad relativa, ¿no? Que es la raíz de 2.1, ¿no? Por n, que es 1 sobre 2 veces b. 2 veces b. ¿B cuánto es? 4 centímetros, 0,04. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Ese valor lo van a guardar, ¿no? Porque después simplemente se repite el mismo valor, ¿no? 3 exponente a la 8 sobre 2.1 por 2 por 0,04. Eso nos da que es igual a 2.59 gigahertz, ¿sí? Entonces la frecuencia de corte 1 es 2.59 gigahertz. ¿Sí? 59. Después tenemos lo que es la frecuencia de corte 2. Se propaga, ¿no? Porque tampoco supera a la frecuencia de operación. No la supera. La frecuencia de operación es 2.5, no la supera. Entonces se propaga. Entonces vamos con la frecuencia de corte 2, que simplemente es 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 por 2, ¿no? Acá se mantiene 0,04. Se mantiene, ¿no? Entonces sería ans por 2. Eso me da que es 5.18. 5.18. Frecuencia de corte 2 va a ser 5.18 gigahertz. Se propaga también de este modo, ¿no? Se propaga, porque no supera a mi frecuencia de operación, que es 12 gigahertz, ¿sí? No la supera. Entonces voy por el siguiente. Mi frecuencia de corte 3 va a ser igual 3 por 10 a la 8 sobre raíz de 2.1 por 3, ¿no? Por 2 por 0,04. ¿Cuánto me da esa frecuencia de corte 3? Me va a dar me da 8.8. Sería simplemente 2.59 por 3, ¿no? 2.59 por 3. Y me da 7.77, ¿sí? 7.77 gigahertz, ¿sí? Después hago lo mismo, ¿no? Se propaga, se sigue propagando porque no supera al 12, ¿no? No supera al 12. Entonces, hago lo mismo para mi frecuencia de corte 4, que va a ser 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 por 4, ¿no? 4 sobre 2 por 0.04. Simplemente es 2.59 por 4, ¿no? 2.59 por 4. Eso me da 10.36. Tampoco supera la frecuencia de operación, que es 12 gigahertz. No la supera. Entonces acá vamos a poner esto para separar nuestros cálculos. Entonces, mi frecuencia de corte 4 había sido igual a ¿cuánto? 10.36. 10.36 gigahertz. No supera, ¿no? Entonces esto también se propaga, ¿sí? Entonces vamos por la frecuencia de corte 5. Frecuencia de corte 5 va a ser igual a 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 por
5, ¿no? Sobre 2 por 0,04. Entonces eso simplemente es 2,59 por 5, ¿no? Eso me da 12,95. Ahí ya supera, ¿no? Ya supera. Me da 12,95 gigahertz. Entonces, en este modo 5 no se va a propagar, ¿no? No se propaga. No se propaga. Entonces lo marcamos con una X. No se va a propagar. Entonces, ahí yo ya puedo saber qué modos se van a propagar, ¿no? Se va a propagar eh, el transversal eléctrico 1, acá lo vamos a poner, se propagan el transversal eléctrico 1, transversal eléctrico 2, transversal eléctrico 3, transversal eléctrico 4, ¿no? Hasta el 4, ¿no? Y estos vienen con sus parejitas, transversal magnético 1, transversal magnético 2, transversal magnético 3, transversal magnético 4. Y por último, el modo T. Entonces, ¿cuántos modos se propagan? Se propagan 9 modos, ¿no? Esos 9 modos se van a propagar. Pero no nos pedía eso el ejercicio, ¿no? Nos pedía para esos modos que se propagan, calcular la velocidad de fase de esos modos y también la velocidad de grupo, ¿no? Entonces vamos a empezar calculando lo que es la velocidad de fase, pero antes de calcular eso, les decía que podemos calcular este parámetro, ¿no? Este parámetro que siempre se repite en las fórmulas. Ya podemos calcular antes de calcular eh, las velocidades de fase y eso vamos a calcular este parámetro que es la raíz de 1. No va a variar, ¿no? Va a variar de todas las frecuencias de corte. Ya cuando simplemente tengan un modo, ahí van a calcular, ¿sí? Si les piden más, para un modo en específico, pero en este caso va a variar porque las frecuencias de corte son distintas. Entonces, tenemos que hacerlo nomás. ¿Ya? Entonces, yo sé que vamos a empezar con las velocidades de fase, porque ya tengo todo para calcular eso. Yo sé que la velocidad de fase para el tipo N es igual a la velocidad de propagación sobre la raíz de 1 menos la frecuencia de corte N sobre la frecuencia de operación al cuadrado, ¿sí? Eso es la velocidad de fase. La velocidad de grupo es una expresión parecida, ¿no? La velocidad de grupo, la velocidad de grupo N es igual a la velocidad por esa raíz, ¿no? 1 menos la frecuencia de corte 1 sobre la frecuencia de operación al cuadrado, ¿no? Eso simplemente me queda reemplazar, ¿no? Para calcular de todos los modos, ¿sí? Entonces, empecemos calculando para el modo 1, ¿sí? Empecemos calculando para el modo 1. Para el modo 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Mi velocidad de fase 1 va a ser igual a mi velocidad de propagación, que es 3 por 10 a la 8, ¿no? Dividido entre la raíz de 2,1, ¿sí? Eso ya lo hemos definido anteriormente. Y todo eso está dividido entre una raíz, ¿no? Entre una raíz. Está dividido entre la raíz de 1 menos la frecuencia de corte 1, ¿no? Mi frecuencia de corte 1 es 2,59. Miren que tenemos ambos gigahertz, ¿no? Entonces los gigahertz los vamos a eliminar, ¿sí? 2,59 nomás voy a poner. 2,59 sobre 12, ¿no? Sobre 12 al cuadrado, ¿sí? Para reducir. Sí, porque ambos son gigahertz, entonces los gigas se van a eliminar, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da, chicos? 3 exponente a la 8. Raíz de 1 menos 2,59 al cuadrado sobre 12 al cuadrado. Y todo eso dividido entre la
raíz de 2.1. Eso me da que es igual a 2.12, ¿no? Me da que es 2.12 la velocidad. La velocidad de fase 1 me da que es igual a 2.12 por 10 a la 8 metros segundos, ¿sí? Metros segundos. Esa es la velocidad de fase 1. Sí, eso es ¿para qué modos va a ser eso? Para el transversal eléctrico 1 y transversal magnético 2, ¿sí? Entonces voy a repetir el procedimiento para calcular eh, la velocidad de fase 2. Va a ser 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 de 2.1, ¿no? Todo eso dividido entre la raíz de 1 menos la frecuencia de corte 2. ¿Cuánto es? Ya lo hemos calculado también. Es 5.18, ¿no? 5.18 sobre 12. Eso no varía, ¿no? Y todo esto está en raíz. Entonces, mi velocidad de fase 2, ¿cuánto va a ser? Mi velocidad de fase va a ser igual a mi velocidad de fase sería 2.29. 2.29 por 10 a la 8 metros segundo, ¿sí? Esa va a ser mi velocidad de fase. Mi velocidad de fase 2. ¿Sí? Entonces, calculo la siguiente velocidad. Velocidad de fase 3. Simplemente va a ser 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1. Todo eso dividido entre la raíz de 1 menos la frecuencia de corte 3. ¿Cuánto es? La frecuencia de corte de 3 es 7.77, ¿no? Es 7.77 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale mi velocidad de fase 3? Me sale que es igual a 2.71 me sale. 2.71 por 10 a la 8, ¿no? Metros segundo, ¿sí? Metros segundo. Esa es mi velocidad de fase 3, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Nos falta para el 4, ¿no? En la siguiente página lo haremos para el 4. Mi velocidad, este es un poco moroso, ¿no? Un poco moroso, pero es bastante mecánico, de hecho. Ya. Ya, mi velocidad de fase 4 va a ser igual a 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1. Acá la raíz de 1 menos 12, ¿no? Al cuadrado. Encuentro la frecuencia de corte 4. La frecuencia de corte 4, acá está, ¿no? 10.36. Entonces empezamos simplemente ahí. 10.36. ¿Y eso cuánto nos da? Eso nos va a salir una frecuencia de corte, perdón, una velocidad de fase igual a 4.09. Velocidad de fase 4
es igual a 4.09 por 10 a la 8 metros segundo, ¿sí? Eso nos sale. Eso sería, ¿no? Nuestra velocidad de fase 4. Ya hemos calculado todas las velocidades para todos los modos, ¿no? Nos falta para el modo TEM, ¿no? Para el modo TEM nos falta calcular la velocidad de fase. Solo nos faltaría para ese modo. ¿Cómo vamos a calcular para el modo TEM? Para el modo TEM. Yo sé también, ¿qué sé para el modo TEM? Que su longitud de onda de la guía es igual a la longitud de onda, ¿no? A la frecuencia F. Y yo sé que esa longitud de onda es igual a ¿qué? Velocidad de propagación sobre velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no? Por la frecuencia. Entonces, de acá, ¿no? De acá yo saco lo que es la longitud de onda de mi guía, ¿no? Como en el anterior ejercicio, va a ser velocidad sobre la frecuencia, ¿sí? Entonces eso lo voy a calcular. Longitud de onda de mi guía va a ser 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1, ¿no? Dividido entre la frecuencia de operación, que es 12 por 10 a la 9, ¿no? 12 gigahertz. Entonces eso va a ser 3 exponente a la 8 sobre la 9 dividido entre la raíz de 2.1, ¿no? Eso me da una longitud de onda de mi guía igual. Van a ver por qué estoy calculando esto, ¿no? Para calcular la velocidad de fase 4, ¿sí? Para calcular la velocidad de fase 4. Por eso estoy calculando. Eso me sale que es 0. Lo voy a trabajar con 4 decimales porque lo tengo que expresar también en centímetros, ¿no? 25. Esto estaría en metros, ¿no? Ahora, miren, y una vez que tengo esta longitud de onda de la guía para el modo TEM, ya puedo calcular lo que es su velocidad, su velocidad de fase, eh, velocidad de fase para el modo TEM, ¿no? Así nomás quedaría. Yo sé que eso es por fórmulas, ¿no? Hay bastantes fórmulas para calcular la velocidad de fase, que es igual a la velocidad, esta fórmula, ¿no? Yo sé que la velocidad de fase n es igual a la velocidad de propagación por la longitud de onda de la guía n sobre la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular lo que es mi, mi velocidad de fase, ¿no? Recuerden que para el modo TEN este subíndice n desaparece, ¿no? Es como si fuera el sub cero. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener velocidad de fase, va a ser igual a la velocidad de este, que es 3 por 10 a la 8, ¿no? Sobre, sobre raíz de 2.1, ¿no? Esa es la velocidad de propagación. Por la longitud de la de guía es igual a lambda, ¿no? Es igual. Entonces, lambda con lambda se anulan, ¿no? Ni siquiera era necesario calcular, ¿no? Solo decir que las lambdas son iguales para el modo TEM, ¿no? No era necesario calcular, no era necesario calcularlo, esto se anula. ¿Y qué nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar que nuestra velocidad de fase había sido igual a nuestra velocidad de propagación, ¿cierto? Ni siquiera era necesario calcularlo. Entonces, tal vez pueden asumir eso para la siguiente, que la velocidad de fase para el modo TEM es igual a la velocidad de propagación, ¿no? Porque este término se anula. Entonces, mi velocidad
de fase para el modo TEM, ¿no? Esto es para el modo T. Es igual a mi velocidad de propagación, que es 3 por 10 exponente a la 8 sobre la raíz de 2.1, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? Me da que es igual a 2 por 2.07 por 10 a la 8 metros segundos. No, no era necesario calcular esta longitud, simplemente con esta igualdad ya lo teníamos, ¿no? Resuelto, ya lo teníamos resuelto. Sí, no era necesario. Pero si les pidieran la longitud de onda de la guía para el modo TEN, lo hacen de esta manera, ¿no? Entonces, esa sería mi velocidad de fase. Y con eso ya habría concluido lo que son las velocidades de fase. Ya he calculado para todos los modos de propagación, ¿no? Ya lo he calculado. ¿Qué más me pedía el ejercicio? Me pedía calcular las velocidades de grupo, ¿no? Las velocidades de grupo tengo que calcular. ¿Cómo voy a calcular eso? De igual manera, voy a calcularlo con esta fórmula, ¿no? Ya la he definido acá. La velocidad de grupo es simplemente la velocidad de propagación por la raíz, ¿no? Por la raíz. Entonces, la velocidad de grupo n, ¿no? Es igual a la velocidad de propagación por la raíz de 1 menos la frecuencia de corte n sobre la frecuencia de operación al cuadrado, ¿no? Entonces ya simplemente me quedaría reemplazar los datos, ¿sí? Reemplazar los datos. Simplemente entonces mi velocidad de grupo 1 va a ser igual. La velocidad de propagación, ¿cuánto es? 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 por la raíz de 1 menos la frecuencia de operación, que no sé, pero la frecuencia de operación es 12, ¿no? La frecuencia de corte 1, ¿cuánto es? Acá está 2.59, ¿no? 2.59. 2.59. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da esa velocidad de grupo 1? Incluso esa sub que no tendría que estar, ¿no? Es un subíndice. En el formulario está así, es ajeno. Entonces la velocidad de grupo 1 va a ser igual a 2.02 por 10 a la 8 metros segundos, ¿sí? Esa es la velocidad de grupo 1. Esa sería mi velocidad de grupo 1. ¿Ya? Entonces hago lo mismo para los siguientes casos. Mi velocidad de grupo 2 es 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 por la raíz de 1 menos 2. 2.59 por 2 sería, ¿no? 2.59 por 2. ¿Cuánto era? Me daba 5.18, ¿no? 5.18 gigahertz la frecuencia de corte 2, ¿sí? Entonces, ¿eso cuánto me da? La velocidad de grupo 2 me da que es igual a 1.87 por 10 a la 8. ok, 1.87 por 10 a la 8 metros segundos. Eh, ya. Y por último, ¿cuánto sale la velocidad de grupo 3? No son 4, ¿no? 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 por la raíz de 1 menos. ¿Cuánto salía la frecuencia de corte 3? La frecuencia de corte 3, acá está, ¿no? 7.77. 7.77 sobre 12 al cuadrado. Entonces la velocidad de grupo 3 me sale, ¿cuánto sale? 1.58 por 10 a la 8. Ya, 1.58 por 10 a la 8. Si no, metros segundos.
la velocidad de grupo 4. Eso nos faltaría, ¿no? Que sería 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1 por la raíz de 1 menos 12 al cuadrado. ¿Cuánto era la frecuencia de corte 4 es 10.36, ¿no? 10.36. 10.36. ¿Cuánto sale eso? 1.04 por 10 a la 8. Ya. 1.04 por 10 a la 8 metros segundos. Ya, entonces ya hemos calculado las 4 velocidades de grupo, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Qué nos falta? Nos falta para el modo T, ¿no? No se van a olvidar calcular para el modo T, ¿sí? Nos falta. Entonces, hay otra fórmula, ¿no? Para el modo T, para calcular lo que es la velocidad de grupo. También se le puede calcular con esta fórmula, ¿sí? Si tienen las longitudes de onda. Eso es igual con esta fórmula, ¿no? Eh, la velocidad del grupo. Para el modo T ya no va a variar, ¿no? Va a ser velocidad de propagación sobre la longitud de onda a la frecuencia F por la longitud de onda de la guía, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos dicho para el modo T? ¿Qué es lo que pasa? Que la longitud de onda de guía es igual a la longitud de onda, ¿no? Entonces, si reemplazamos la velocidad de grupo directamente para el modo T, va a ser velocidad por acá lambda y acá lambda, ¿no? Y se eliminan, entonces la velocidad de grupo había sido igual a la velocidad de propagación, ¿no? La velocidad de propagación, que ya lo hemos calculado, ¿no? Acá está donde estaba, acá esta velocidad de fase, ¿no? O lo vamos a volver a escribir, es simplemente 3 por 10 a la 8 sobre la raíz de 2.1, ¿no? Entonces la velocidad de grupo es igual a 2.07 por 10 a la 8 metros segundos, ¿no? Esa sería nuestra velocidad de grupo para el modo TEM. ¿Sí, chicos? ¿Está claro o tiene alguna duda hasta aquí? Disculpe, si las velocidades de fase, ¿Mm? eh, ¿es coherente que superen la velocidad de la luz? De 3 por 10 a la 8. En todo caso, no sería un error de cálculo de algo. No, es que la velocidad de fase no se refiere a una velocidad como te podría decir física, como la velocidad de propagación, ¿no ves? Con cuánta velocidad se propaga la onda, ¿no ves? Esta velocidad de fase no es una velocidad así. mm, entiendo lo que estás diciendo, digamos, nada debería superar a la velocidad de la luz, ¿no ves? Pero es algo físico, o sea, algo físico que se mueve no debería superar a la velocidad de la luz, pero esto no es una velocidad, así por decirlo, física, es la velocidad al cambio de fase con cuánta velocidad hay un cambio de fase, ¿no? En la transmisión de nuestra señal, por eso sale mayor, ¿sí? Por eso va a salir mayor, ¿ya? Porque no es una velocidad física, ¿sí? No es la velocidad así, por decirlo, de un objeto, sino es de un cambio de fase. Por eso supera. Sí, por eso acá nos sale 4. No, no, pero sí, está bien lo que dices. Las velocidades físicas no deberían superar nuestra velocidad de la luz, ¿ya? Eh, ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Está claro? Ya, bueno, con eso sería todo entonces, chicos.
por, por la clase. En un momento le voy a subir al Classroom el ejercicio, ¿sí? Para que puedan mandar su asistencia. Entonces, eh, y también les voy a compartir este material, ¿no? Como les indicaba, la práctica ya está en el Classroom. Lo voy a aumentar ejercicios de guías de onda, que es lo que me falta. Y recuerden que para los que no estaban al inicio, ¿no? Mínimamente deben hacer 10 ejercicios. Cada ejercicio vale como 3 puntos. Entonces, mínimamente hagan 10. Ahora, si quieren, pueden hacer más para recuperar sus puntos de asistencia, ¿no? Los que han perdido puntos de asistencia. Entonces, si quieren, pueden hacer más, ¿ya? Para que los considere también. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.